En esta oportunidad, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre el contenido, ¿verdad? Vamos a continuar con los temas de magnetismo y al final de la clase vamos a hablar sobre el parcial, ¿verdad? Sobre su nota, sobre la solución. Si quiero revisión, eso ya sabemos, ¿verdad? Que es lo último que hablamos siempre en todas las clases, así que lo vamos a hablar al final. Pero ya tengo sus notas y todo, ¿verdad? Ya vamos a poder hablar bien al respecto. Así que vamos a comenzar directamente con la clase para que nos quede tiempo al final de hablar sobre el parcial. Vale. La clase pasada estuvimos hablando de magnetismo, ¿verdad? Vimos la fuerza magnética, vimos que habían dos fórmulas, si se acuerdan. Una fórmula era para una carga, para tener la fuerza magnética, ¿verdad?, de una carga, y la otra fórmula, perdón, ya era para un alambre. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es analizar que así como existe el torque, por decirlo de alguna manera, de forma eléctrica, cuando lo vimos, ¿verdad?, analizando campos eléctricos, si se acuerdan, yo sacaba un torque como P, que era el momento dipolar eléctrico, producto cruz, campo eléctrico. Eso fue una formulita, la voy a anotar aquí para que se acuerden, aunque sea solo con verla, ¿verdad? Que teníamos esta formulita. Pero este era torque, ¿verdad? Analizando campos eléctricos. Entonces ahora vamos a analizar lo mismo, un momento de torsión, pero ya no con campos eléctricos, sino que ahora con campos magnéticos. Así que eso es lo que vamos a ver en este primer tema. ¿Cómo puede haber un momento de torsión en presencia de campos magnéticos? Es como el equivalente, ¿verdad? ¿Se acuerdan que al inicio vimos fuerza eléctrica y la clase pasada vimos fuerza magnética? Ahora al inicio del ciclo vimos torque, ¿verdad?, en campos eléctricos. Ahora vamos a ver torque en campos magnéticos. Para que ustedes vean, ¿verdad?, que se parecen bastante, tienen como similitudes, como ciertos aspectos a tener en cuenta. Ahora bien, comencemos entonces. Una espira es una de las formas más comunes cuando nosotros hablamos de magnetismo. Si saben sobre motores, si saben sobre bobinas, sabrán que las espiras, por decir algo, una bobina, ¿verdad?, imagínense un círculo, esa es una espira, pegadito de otro círculo, ¿verdad? Pegadita de otro círculo, pegadita de otro círculo y así. Como que fueran planas, ¿verdad?, de caligrafía de allá cuando íbamos a kinder y todo eso, ¿verdad? Pues es algo muy similar. Así que esa espira, ¿verdad?, es una de las piezas o figuras más comunes en magnetismo. Así que van a escuchar mucho, ¿verdad?, eso de el torque en la espira, tal cosa en la espira, que el campo magnético afecta a la espira. Las espiras van a ser muy comunes. Existen espiras de todo tipo de formas, triangulares, aunque las más famosas son circulares o rectangulares. Pero puede tener cualquier forma, ¿verdad? Pero las más famosas son circulares o rectangulares. En este caso nosotros tenemos una espira rectangular, que es ese recuadro de color anaranjado que vemos en la pantalla. Entonces, en esa espira, en ese recuadro de color anaranjado, está circulando una corriente. Ustedes pueden ver ahí esas corrientes de color morado, ¿verdad? Están circulando en esa espira, están dando vueltas, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa con eso? Pues si ella solo está dando vueltas, no pasa nada. Sin embargo, la espira, digamos, está estática ahorita. No le pasa nada, la espira está quieta. Pero con el simple hecho de yo insertar un campo eléctrico, como el que está de color verde aquí, que va a la derecha, algo va a cambiar. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Nosotros vimos en la clase pasada que la fuerza magnética, ¿verdad?, es igual a la corriente por L, producto cruz, campo magnético. Entonces,
Cada barrita, yo sé que el espira es una sola, pero en estos ejercicios sale más fácil que nosotros dividamos el análisis. Es decir, ¿verdad? En lugar de analizar una sola pieza, vamos a analizar 4 barritas. La barrita, ahí están numeradas, ¿verdad? La barra de arriba es la 1, la de la izquierda es la 2, la de abajo es la 3 y la de la derecha es la 4. Entonces, ¿cada barra tiene una corriente? Sí. ¿Cada barra tiene una longitud, una medida de longitud? Sí. ¿Está pasando el campo eléctrico a través de ellas? Sí. Entonces, aunque aquí se vea, ¿verdad?, que solo pasa acá, realmente la idea en general, ¿verdad?, es que todo esto está siendo bombardeado por campos eléctricos, ¿verdad? Campos magnéticos, perdón, campos magnéticos. Aquí lo único es que hacen una pequeña representación, pero técnicamente todo está bombardeado, ¿verdad?, por campos magnéticos. Ahora bien, la formulita que yo he copiado acá es la fórmula de forma vectorial. Si yo quiero su magnitud, ¿verdad? Es corriente por L por B, y como es un producto cruz, seno de teta. Esa sería la magnitud, ¿verdad? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque aparece el seno de teta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vean que los vectores del campo magnético van a la derecha. Así que a todas las corrientes les voy a poner a la par el vector campo magnético, vector campo magnético, vector, bueno, lo voy a poner abajo, campo magnético. Y aquí también le voy a poner el vector campo magnético. Mira, ¿y por qué haces eso? Porque quiero saber si todas las 4 barritas sienten fuerza magnética. Eso es lo que yo quiero saber ahorita. Si sienten o no. Pregunta, el número 1, el que está arriba, ¿sentirá fuerza magnética? Vean los vectores, ¿verdad? La corriente va a la izquierda y el campo va a la derecha. Entonces acá, ¿verdad? Hay un ángulo de ¿cuánto? De 180 grados. ¿Se va a generar fuerza magnética, sí o no? Ajá, se va a generar fuerza magnética. Catherine dice que sí, Franklin dice que no. Ivy también dice que no. La respuesta es que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el seno de 180, ¿cuánto vale? Vale 0, ¿verdad? Entonces no va a haber campo, no va a haber fuerza. Así que el 1 lo voy a tachar solamente para indicar que ahí no va a haber fuerza magnética. En el 2 hay un ángulo de 90 grados, ¿verdad? La corriente va para abajo y el campo va a la derecha. Seno de 90 es 1, así que ahí sí va a haber fuerza eléctrica. En el 3, tanto el campo como la corriente van a la derecha, así que el ángulo es 0 grados. Seno de 0 es 0, así que tampoco va a haber fuerza. Y en el 4 vuelven a ver 90 grados. Así que de las 4 piezas, de los 4 segmentos rectos, solo el 2 y el 4 van a tener fuerza magnética. Solamente el 2 y solamente el 4. Muy bien, gracias ahí a los que comentaron. También, Walter, ¿verdad? Estaban en lo correcto, ¿verdad? Esa es la razón. Solo la 2 y la 4 van a sentir fuerza magnética. Ahora, en ambos casos, tanto en el 2 como en el 4, el ángulo es de 90. Y el seno de 90 nosotros sabemos que es 1, ¿verdad? Entonces solo me queda corriente por longitud por campo magnético. La corriente se llama I, ¿verdad? La longitud de la barrita, aquí en el ejercicio me dicen, ¿verdad?, que la longitud de las 2 barras se llama A. Y este es el campo magnético, ¿verdad? De ahí es donde he sacado esa I por A por B, es eso, ¿verdad? La I es la corriente, la A es la longitud del conductor, la longitud de la barrita, ¿verdad? Y la B es el campo magnético. Esa es la idea
de la fuerza. Ahora bien, vamos a ocupar la regla de la mano derecha para analizar cómo van las fuerzas, ¿ok? Entonces, nosotros sabemos que para aplicar la regla de la mano derecha, primero tenemos que poner la mano en dirección de la corriente. Como la corriente va para abajo, ¿verdad? Ponemos la mano hacia abajo. En el caso de la número 2 me queda la mano así. En el caso del número 2, ¿verdad? Me queda la mano así, hacia abajo, ¿verdad? Y me queda como el dedo pulgar. Me queda así la mano. Repito, ¿verdad? Porque la corriente va hacia abajo. Y luego, ¿verdad? Tengo que cerrar la mano en dirección del campo magnético. Entonces, como el campo magnético va a la derecha, me va a quedar, ¿verdad? Algo así. Perdón, ahí me va a quedar mal. Me va a quedar algo así, ¿verdad? La corriente iba para abajo. Y ahora el campo va a la derecha. Y la mano me queda así como un poco doblada, ¿verdad? Pero el dedo pulgar está apuntando así como a mi cara. Está apuntando hacia el frente, ¿verdad? Entonces, la fuerza magnética, ¿verdad? Está así como saliendo de la página, por decirlo de alguna manera. Está queriendo salir de la página porque va a apuntar hacia mi cara. Así que vamos a poner aquí, ¿verdad? Que la fuerza magnética, voy a poner un par de puntos para que se entienda la idea, ¿verdad? En esta barra la fuerza magnética está saliendo. Está saliendo a mi cara, ¿verdad? Por otro lado, si yo analizo la parte de la derecha, la barra número 4, la corriente va para arriba e incluso cuesta bastante poner la mano en esa posición, ¿verdad? Pero me queda así como al revés la mano. Aquí están los dedos, ¿verdad? Y el dedo pulgar me queda hacia adentro, apuntando hacia adentro. Pero al inicio tengo la corriente hacia arriba. La palma de la mano me queda viendo así como a la derecha. Voy a poner aquí, ¿verdad? La palma de la mano la tengo viendo así como a la derecha. Y luego tengo que cerrar el puño, ¿verdad? En dirección del campo magnético. Entonces, me quedan los dedos más o menos de esta forma, ¿verdad? Y el dedo pulgar sigue estando así como hacia adentro de la página, ¿verdad? Más o menos así. Ahí bien doblada queda la mano, ¿verdad? La verdad es que queda bien en una posición bastante incómoda. La corriente iba para arriba, ¿verdad? Ahora el campo magnético va a la derecha. Y ahora nuestro dedo pulgar, en lugar de quedarnos apuntándonos hacia a la cara, nos queda alejándose de nuestra cara, ¿verdad? Como entrando. Entonces acá, ¿verdad? La fuerza magnética va a ir entrando. Esa es la idea. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Vaya, que si yo veo así como en 3 dimensiones, ¿verdad? La espira, imagínense que la estoy viendo en 3 dimensiones. Al lado izquierdo, ¿verdad? Estoy viendo yo que la fuerza está saliendo. Y al lado derecho estoy viendo que la fuerza está entrando. Entonces, lo que sucede es que si aquí yo coloco un eje imaginario, la espira va a tratar de girar.
la espira va a tratar o va a tener la tendencia a rotar bajo su propio eje. Gracias, Catherine, gracias. Va a tener o va a tratar, ¿verdad?, de rotar. Entonces, a partir de ahí, ¿verdad?, nosotros tenemos el torque. ¿Ok? Esa es la idea. La espira es como si yo estoy, imagínense que ustedes estén parados de frente. Alguien del lado de su hombro derecho los empuja hacia adelante y esa misma persona en su hombro izquierda los empuja hacia atrás. Traten de imaginarse eso, que ustedes están parados, del lado derecho alguien los empuja hacia adelante y del lado izquierdo alguien los jala hacia atrás. Ustedes van a tender a rotar el cuerpo, ¿verdad? No se van a quedar parados rectos, sino que van a voltear a ver así como a la izquierda, por decirlo de alguna manera. Así que eso mismo es lo que siente la espira, que alguien le está empujando hacia una dirección, hacia un lado, y en la dirección opuesta del otro lado. Entonces tiende esa tendencia a rotar. Esa es la idea, ¿ok? Entonces, por esa razón, vamos a calcular nosotros el torque o momento de torsión. ¿Cómo se calcula el torque? Nosotros lo podemos ver como fuerza por brazo de palanca o la distancia, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera, hacia el punto del eje de referencia. En este caso, nosotros vamos a poner la referencia a la mitad, así como pueden ver la barrita. Podemos ver que en la espira nos dicen que esta distancia se llama B, pero como yo quiero analizarlo a la mitad, la distancia va a ser la fuerza por B medio, ¿verdad? Porque no es toda la distancia, es la distancia hasta ese eje, hasta la línea punteada. Entonces, por esa razón, ¿verdad?, me queda fuerza por la mitad de la distancia más fuerza por la otra mitad de la distancia. Ahora, a partir de aquí, ¿verdad?, si ustedes se dan cuenta, la fuerza 2 y la fuerza 4 tienen la misma magnitud. Lo que pasa es que van en sentidos diferentes, pero tienen la misma magnitud. Entonces, ¿verdad?, yo aquí podría sacar que como son la misma fuerza, digo, saco factor común F, B medios más B medios. Entonces la respuesta va a ser la F por la B. Mira ahí la F cuánto vale. La F valía corriente por A por campo magnético, y si a eso le multiplico la B me queda I por A por B por B. Esa es la idea, ¿verdad? Vamos a borrar acá para que tenga mayor sentido. Lo vamos a escribir, veamos. Vamos a escribir aquí a la izquierda. Les mencionaba, ¿verdad?, que saco factor común de la fuerza, B medios más B medios. Esto es fuerza por B, pero la fuerza era corriente por área por campo por campo magnético por B. Y si nosotros arreglamos, pues vamos a llegar a esta expresión. Esta es la fuerza, ¿verdad? ¿Cuál fuerza? Esta que habíamos encontrado aquí. Así es como llegamos a la expresión del torque. Y si ustedes se dan cuenta, la A minúscula multiplicando a la B minúscula, ese es el área de la espira, porque tenemos un rectángulo, ¿verdad? Y el rectángulo es base B, altura A. Entonces, A por B es el área de la espira. Por lo tanto, ¿verdad?, lo que yo les aconsejo es que se memoricen la última formulita, a la que le voy a poner este recuadro. Esta es la formulita que ustedes tienen que memorizarse. El torque máximo que se puede dar en una espira es corriente multiplicando al área de la espira multiplicando al campo magnético. Esa es la formulita que ustedes deben memorizarse. Corriente por área por campo. Y ese es el torque. Ahora bien, la configuración que estamos viendo es la configuración que nos genera el máximo torque. ¿Qué pasa? Acuérdense que la espira va a empezar a rotar, va a sentir como una torsión, ¿verdad? Va a empezar a tratar de girar bajo su propio eje. Entonces, lo que va a suceder es que va a llegar un momento donde nos va a quedar así la espira. Va a tener un ángulo de inclinación, por decirlo así. Ya no nos va a quedar así como está acá, digamos,
en el sistema, vean el sistema en 3D de la figura de arriba. Está justo sobre los planos coordenados, ¿verdad? Pero al pasar el tiempo, como va a empezar a girar, ¿verdad? Va a llegar un momento donde la espira me va a quedar así. Aquí estaba el eje de rotación, por decirlo de alguna manera. Y asumiendo, ¿verdad? Que ese es el sentido en el que va a girar. La espira va a comenzar a girar, ¿verdad? Y ya no va a estar sobre un plano, ¿verdad? Sino que se va a estar moviendo, va a empezar a girar. Entonces, se va a crear un ángulo, por decirlo así, de giro, como una posición angular, si lo quieren ver de alguna manera. Entonces, si yo veo desde abajo la espira, vería esto que está acá. Vean, aquí está como cuñita que voy a hacer aquí. Está como L, que está aquí de rojo, porque ya se desvió, ¿verdad? Es esta cuñita que está aquí. Para que entiendan qué es eso, ¿verdad? Ese movimiento que hizo, ese poquito de ángulo que giró, es eso que está ahí. Vale. Dicho esto, como repito, ¿verdad? No siempre va a quedar o no siempre va a tener una fórmula tan directa como la acabamos de ver. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Lo que tenemos que hacer es que para sacar el torque, como hay un ángulo de inclinación, la distancia ya no va a ser de medios, porque esa sería la distancia en diagonal, por decirlo así. Pero acuérdense que para sacar torque es con una distancia perpendicular. Así que lo que yo necesito es esta parte de acá. Si yo analizo el ángulo, ¿verdad? Me voy a dar cuenta que para tener esa componente necesito aplicar seno de teta. ¿Qué es teta? Teta es el ángulo, ¿verdad? Al que giró la espira. Acuérdense que la espira se movió un poquito, ¿verdad? Entonces, ese movimiento que hizo, pues me va a generar un ángulo. Y ese ángulo es del seno de ese ángulo. Entonces, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. La fuerza por el B medios y lo único que hay que agregarle es el seno de teta. La otra fuerza por el otro B medios y solo hay que agregarle el seno de teta. Sacamos factor común porque las fuerzas son iguales. El B medios más el B medios me da 1 y todo me queda igual. Me queda la misma expresión que ya habíamos encontrado, solo que ahora hay que multiplicarle seno de teta. En otras palabras, si yo les pido torque máximo, ustedes solo preocúpense por encontrar corriente por área por B. Pero si ya no les pido torque máximo, sino que les pido el torque para una posición específica, en lugar de ocupar esa, tienen que ocupar esta que está aquí de color anaranjado. Mira, ¿y por qué aparece ahí un vector? Que el torque es vector y aparece un producto cruz. Y en la fórmula que tenemos antes no había ningún producto cruz. Acuérdense que la área se puede transformar en vector, que el campo es un vector. Y si tengo dos vectores multiplicados por el seno del ángulo entre los dos vectores, eso es un producto cruz. Así que ahora vamos a volver a tener un vector área, ¿ok? Vamos a volver a tener un vector área y ya tenemos el campo magnético. Así que, ¿verdad? Si les pido torque máximo, fácil. Corriente por área por campo. Pero si ya se los pido de forma general, ¿verdad? Para una posición específica, le tenemos que agregar el seno de teta si yo quiero su magnitud. Y si quiero su vector, pues tengo que hacer el producto cruz que tienen ahí marcado en la pantalla. Ahora bien, mira ahí y ese vector de área, ¿cómo lo voy a sacar? ¿Cómo lo voy a encontrar? Va a ser de esta manera. Si ustedes tienen una espira y yo les digo, la corriente viene en esta dirección, entonces lo que van a hacer es sus 4 dedos los van a poner
con esa rotación de la corriente. ¿Cómo así? Van a poner sus 4 dedos enrollados así. ¿Por qué? Porque la corriente viene así, ¿verdad? Entonces ustedes van a poner sus 4 dedos, así como enroscándolos, como en forma de C, sus 4 dedos en esa dirección. Y su dedo pulgar le va a dar la dirección del vector área. Es otra forma de aplicar la regla de la mano derecha. Repito, ¿verdad? Ustedes van a agarrar los 4 dedos y las van a poner así en forma de C, como si están haciendo una C, ¿verdad? Con su mano. Y lo van a poner a que se enrosque con el sentido de la corriente. Y de esa manera su dedo pulgar va a ser el vector área. El área siempre va a ser perpendicular al plano de la espira. Siempre. El área siempre va a quedar perpendicular al área de la espira. Vamos a ver un ejemplo más adelante para que practiquen eso de la regla de la mano derecha. ¿Ok? Pero esta es una nueva forma de la regla de la mano derecha. Cuando tengo corriente y quiero el vector área. Vale. ¿Se acuerdan que vimos algo que se llamaba momento dipolar eléctrico? Entonces ahora vamos a ver el momento dipolar magnético. Esa es la idea. Arrancamos de tener la expresión, ¿verdad?, del torque. Justo la formulita que acabamos de analizar. La que decía, ¿verdad?, que el torque es igual a la corriente por el área producto cruz campo magnético. Luego vino alguien y dijo, mira, ¿se acuerdan, por decirlo de alguna manera, que vimos algo que se llamaba momento dipolar eléctrico? Entonces aquí es lo mismo. Este producto que está acá es muy común. Muchas veces vamos a ver corriente multiplicando al área. Entonces, en lugar de escribir esto, podemos escribir de una sola vez el símbolo de mu, pero le vamos a poner que es un vector. Y a ese mu se le conoce como, bueno, cuando le ponemos micro, ¿verdad? Es el mismo símbolo de ponerle micro. Es el momento dipolar magnético. Corriente por área. Acá tenemos un ejemplo. Vean que ahora la espira ya no es cuadrada, sino que ahora la espira es circular. ¿Y qué es lo que aparece en la imagen? Vean, la dirección de la corriente es esta, ¿verdad? Esa es la dirección de la corriente. Entonces tienen que poner sus 4 dedos, ¿verdad?, en la dirección de la corriente. Y de esa manera, ¿verdad?, su dedo pulgar, yo les dije que les iba a dar el vector área. Es lo que había tratado de explicarles arriba, ¿verdad? Pero no me salen los dibujos tan bien como en la imagen. Así que espero ahora se entienda mejor. Tienen que así como enroscar su mano en dirección de la corriente y su dedo pulgar les va a decir la dirección del área. Ahora, como ya vimos que mu es corriente por área, entonces la dirección del área es la misma dirección de mu. Mu y área van a tener la misma dirección. ¿Ok? Esa es la idea. Ahora bien, hay ocasiones donde ya no hablamos de espiras, sino que hablamos de bobinas. Y esto yo se los había adelantado, ¿verdad? Que una bobina no es nada más que tener muchas espiras. Es como tener un círculo y muy encimita otro círculo. Y encima otro círculo. Y encima otro círculo. Y encima otro. Y encima otro. Y encima otro. Y así, ¿verdad? Entonces, lo único que tenemos que hacer es que en las bobinas nos van a decir, la bobina tiene 100 espiras. Entonces, la N
va a valer 100. ¿Cuál n? La n que está acá. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Es lo único que vamos a hacer. Ya tienen las fórmulas para una espira, ¿verdad? Pero si en el examen vengo yo y les digo, vaya, en lugar de una espira tenemos una bobina que tiene 80 espiras, van a hacer el cálculo y al final le multiplican 80. Si tiene 1000 espiras, entonces le multiplican 1000. Esa es la idea, ¿verdad? Un concepto bastante fácil. La n indica número de espiras. Acá se los colocamos, ¿verdad? Para que lo tengan en mente. La n es las espiras, número de espiras. Así que ahí, ¿verdad? Eso es lo único que va a cambiar. La fórmula es la misma. Lo único, ¿verdad? Que como que la estamos reescribiendo, ¿ok? Esta fórmula que está aquí en esta esquina es la misma que ya habíamos visto. ¿Por qué es la misma? Porque mu, ¿qué es? Mu es corriente por área, producto cruz, campo magnético. Y esta formulita que he escrito en rojo es la misma formulita que teníamos aquí, ¿ve? Es la misma, ¿verdad? Lo único que en lugar de escribir corriente por área estoy poniendo mu, que significa momento dipolar magnético. Es lo único que ha cambiado, ¿verdad? Lo demás, todo el análisis es lo que ya habíamos dicho. Antes de pasar a lo otro, quiero saber si se entiende esta nueva regla de la mano derecha, eso de enroscar los dedos en la corriente para que el pulgar me dé el área. ¿Se entiende eso? ¿No se entiende? ¿Cómo? Exactamente, exactamente. Kevin, es más fácil, ¿verdad? Porque no tengo que estar viendo un vector y el otro, sino que solo que enrosque la corriente y ya me da el área. Exactamente, es mucho más fácil. Por último, si ustedes se acuerdan, cuando vimos esto de momento dipolar eléctrico, lo voy a escribir aquí, cuando estábamos en electricidad, vimos que el torque, ¿verdad? Era P cruz E, era la formulita. P, producto cruz, E. Y ahorita acabamos de ver, ¿verdad? Que torque lo puedo escribir como mu, producto cruz, campo magnético. Luego, en electricidad vimos que la energía la podemos escribir como menos P por producto punto, ¿verdad? Aquí era un producto punto, campo eléctrico. Y P es el momento dipolar eléctrico, ¿verdad? Momento dipolar eléctrico por campo eléctrico. Y ahora vamos a ver que la energía potencial, ¿verdad? Es menos mu, producto punto, campo magnético. Así que si se fijan, hasta la formulita se parece. Lo único que unas llevan campo eléctrico, ¿verdad? La otra llevan campo magnético. Y los momentos dipolares antes en electricidad se llamaban P y ahora se llaman mu. Pero las formulitas se parecen muchísimo, muchísimo a lo que nosotros ya habíamos visto en las clases anteriores. Lo que antes era electricidad y ahora es magnetismo. Así que veamos ahí una deducción leve, por decirlo de alguna manera, solo para interpretar, ¿verdad? Los de lo que vamos a estar hablando. Las deducciones no se las vaya a preguntar, ¿verdad? Pero es importante que lo sepa. Ahora bien, el trabajo de forma angular, ¿verdad? Así como puede ser fuerza por un desplazamiento, pues de manera rotacional es torque por un desplazamiento angular. Ahora lo que yo he hecho es derivar esa expresión. La derivada del trabajo realizado por una fuerza magnética, ¿verdad? Es igual al torque por un diferencial de teta. Luego, ¿verdad? Lo que hago es integrar a la izquierda, integrar a la derecha y llego a esta expresión. Desde un ángulo, acuérdense que esto va a estar como girando, ¿verdad? En forma de ángulo, así como les decía yo, ¿verdad? Al inicio estaba así, la espira, otro momento, ¿verdad? La espira va a girar, va a tener otra orientación, va a haber girado, dependiendo de
de los signos y todo lo demás, pues va a girar a la derecha o va a girar a la izquierda, ¿verdad? Pero de que va a girar, va a girar. Entonces, ese ángulo de inclinación son los límites de integración, ¿verdad? Luego puedo sustituir el torque, porque ya habíamos encontrado que es mu por campo magnético, y como es un producto punto, ¿verdad? Aparece el seno de teta. Entonces aquí, ¿verdad? Estos dos son constantes, salen del integral, y solo tengo que integrar, valga la redundancia, ¿verdad? El seno de teta. La integral del seno de teta, nosotros ya sabemos que es menos coseno de teta. Luego, ¿verdad? Evalúo y pues ya llego a la respuesta, que esta es la fórmula del trabajo. Esta es la fórmula del trabajo. Y si se acuerdan, el trabajo, existe un teorema del trabajo y la energía, ¿verdad? Como literalmente dice ahí en la presentación, ¿verdad? La energía potencial de un sistema es equivalente al trabajo que se obtiene, ¿verdad? Para mover la espira. Acuérdense que trabajo es, yo les explicaba, ¿verdad? De que lo ven en CDP como estoy aquí y tengo una caja. Yo le puedo aplicar a fuerza una caja, pero si yo no soy lo suficientemente fuerte, si yo no desplazo la caja, no estoy haciendo trabajo. Para que haya trabajo, tengo que mover la caja, ¿verdad? Tiene que haber un desplazamiento aparte de la fuerza. Entonces aquí es lo mismo. Como sabemos que se va a mover, que va a girar la espira, entonces alguien tiene que aplicar trabajo, ¿verdad? Y ese trabajo es equivalente a la energía potencial que va a tener el sistema. Aquí, ¿verdad? Me queda menos el mu por el campo magnético por el coseno de teta. Y si ustedes se acuerdan, el producto punto sale del coseno de teta. El producto cruje con el seno, el producto punto es con el coseno. Entonces, esta es la forma de la magnitud. Y si lo quiero como vectores, ¿verdad? Aquí tengo que hacer el producto punto menos mu, producto punto, campo magnético. Así que esta va a ser, ¿verdad? La otra formulita que vamos a estar analizando. Vamos a borrar. Ahora sí, esta es la otra formulita. Hemos visto muchas deducciones, ¿verdad? Hemos visto muchos análisis, pero al final, a manera de resumen, ¿verdad? Estas formulitas que voy a borrar, estas son las importantes. Las voy a poner aquí más grande para que quede bien claro, ¿verdad? Que el torque es igual a mu cruz B, y que la energía es menos mu producto punto B. Esas son, digamos, las dos formulitas importantes de lo que hemos visto. Quizás la otra podría ser que la de mu, ¿verdad? Es corriente por área. Esa podría ser la otra. La otra importante de todo lo que hemos visto de manera teórica ahorita. Con que ustedes entiendan esas tres fórmulas y entiendan lo de la mano derecha, ¿verdad? Que enroscamos, por decirlo así. Con eso ya tenemos como la suficiente idea, ¿verdad? Para poder realizar nuestros análisis. Eso es todo lo que nosotros vamos a necesitar. Dice, Inge, la primera fórmula de energía es con las magnitudes de mu y campo magnético, y la otra es vectorial. Sí, no, lo que sucede es, Nelson, en que depende del ejercicio, o sea, las fórmulas son las mismas. Lo voy a escribir aquí. U es igual a menos mu por B coseno de teta, y la otra, ¿verdad? Es menos mu producto punto campo magnético. Entonces, imagínate que vengo yo y el ejercicio te doy cuánto vale mu, te doy cuánto vale el campo magnético y te doy el ángulo. Si yo te doy estos datos, o los podés deducir de alguna manera, ocupar la fórmula de arriba. Pero si vengo yo y mu te lo doy como vector, digamos 8,2,1, y el campo magnético también te lo doy como vector, como 0,03, entonces aquí tenés que aplicar la segunda, porque te los estoy dando como vectores, ocupar la fórmula de vectores.
Pero si te los doy como magnitudes, ocupar la fórmula de magnitudes. Esa es como la diferencia. Técnicamente es la misma fórmula, ¿verdad? Ambos están diciendo lo mismo, solo que depende del ejercicio, así es como nosotros lo vamos a tomar. No sé si logro contestar tu pregunta con esta idea. Una se hace con escalares, ¿verdad? Y la otra se hace con vectores. Pero ese es como, o sea, a la larga es lo mismo, ¿verdad? Son la misma fórmula. Lo único que depende de cómo me den el ejercicio, pues así lo voy a hacer yo. Esa es la idea. Bueno, ya sabes, ya sabes. Entonces veamos un ejemplo, ¿verdad? Hemos estado hablando, pero siempre se entiende mejor con un ejemplo. Vaya, este es el ejercicio 12 de la guía 5, ¿verdad? Dice, tenemos una bobina rectangular construida por 100 espiras. Acuérdense que la N es el 100, ¿verdad? 100 espiras. Dice que sus dimensiones son de 0.4 y 0.3 metros de lado. Entonces, esto nos va a servir para el área, ¿verdad? 0.4 por 0.3. Lo vamos a encontrar de una sola vez. 0.4 por 0.3, 0.12, ¿verdad? Me va a quedar 0.12 metros cuadrados. Para eso me están dando esas dimensiones, ¿verdad? Para el área. Como es un rectángulo, va a ser por altura y se acabó. Se encuentra en un campo magnético. El campo magnético, ¿verdad? Es 0.8 y Tesla. Ese dato va a ser muy importante. La bobina está articulada a lo largo del eje Y. Y el plano de esta forma un ángulo de 30 grados con el eje X. Aquí me dan este ángulo, ¿verdad? Este de aquí. Esos 30 grados son los que está hablando el ejercicio. Que hay 30 grados, ¿verdad? Entre el eje X y la bobina, ¿verdad? Aquí deben haber 30 grados. Eso es lo que está diciendo el ejercicio. ¿Cuál es la magnitud del momento o torque sobre la bobina si la corriente que circula sobre esta es de 1.2 amperes? La corriente es de 1.2 amperes. Muy bien. Vale. Me están pidiendo torque. El torque, ¿verdad? Yo lo puedo sacar de dos formas. Lo puedo sacar como mu, producto cruz, campo magnético, o lo puedo sacar como mu por campo magnético por el seno de θ. Entonces, puedo ocupar cualquiera de las dos. ¿El campo magnético ya es vectorial? Sí. Pero mu no me lo han dado de forma vectorial. Entonces, es mejor irme por la forma escalar. O sea, si ya les dan los dos vectores, hagan el producto cruz y no hay ningún problema, ¿verdad? Pero solo me están dando un vector. Entonces, ¿para qué me voy a complicar sacando el otro vector si aquí tengo datos suficientes para hacerlo de forma escalar? ¿Ok? Esa es la idea. Ahora, mira, mu por sí solito era corriente por área. Pero, cuando tenemos una bobina, yo les dije, si la bobina tiene 100 espiras, a la respuesta hay que multiplicarle 100, ¿verdad? Entonces, en la formulita aparecía una letra N, ¿verdad? Que hacía referencia solamente cuando tenemos más de una espira. Si solo es una espira, no ponemos la N. Pero, como son varias espiras, entonces le ponemos la N.
Así que lo que yo quiero, ¿verdad? Es encontrar el torque y va a ser N por la corriente, por el área, por el campo magnético, por el seno de teta. Entonces, significa, ¿verdad? Que el torque es igual, la N vale 100, la corriente vale 1.2 amperios, el área vale 0.12, el campo magnético y el seno de teta. Aquí es donde tenemos que tener un gran cuidado, ¿ok? Mucho, 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 mucho cuidado. Primero, yo no puedo colocar este dato directo. En este caso va a ser coincidencia que sí, pero no lo puedo colocar directo. ¿Por qué? Porque este es un vector y en esta fórmula yo tengo que poner módulo. Entonces tengo que sacarle el módulo a este vector. 0.8 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. Porque no tiene componente en J ni en K, ¿verdad? Entonces, por pura casualidad, me va a dar el mismo 0.8, ¿ok? Por pura casualidad, pero no siempre va a ser así. Así que acuérdense, si ustedes tienen un vector y quieren ocupar esta formulita donde no hay vectores, deben sacarle el módulo y eso es lo que vamos a escribir aquí. Ese es el primer punto que tienen que tener mucho cuidado. El segundo, el mayor error que cometemos en estos ejercicios es el siguiente. Mira, ¿qué es teta? Teta es un ángulo. Ah, como ahí dice 30, entonces aquí voy a poner 30. Error. No es 30. ¿Por qué no es 30? Eso es lo que comúnmente hacemos, ¿verdad? Estamos buscando un ángulo y como ahí nos da un ángulo, lo queremos poner. Pero no analizamos. Les digo yo, 30 no es. Está malo 30. ¿Por qué? Quiero que ustedes me expliquen por qué razón creen que ese 30 está mal. Exactamente, exactamente, Daniela. Porque teta, ¿verdad? Es el ángulo entre los vectores. Muy bien. Teta, ¿verdad? Es el ángulo entre mu y el campo magnético. Y yo aquí ni siquiera los he dibujado ni los he escrito, ¿verdad? Entonces no puede ser 30. Tengo que analizarlo. Primero, campo magnético, ¿cuál es su dirección? Como dice 0.8 en I es positivo y está en I, significa, ¿verdad?, que el campo magnético está a lo largo del eje X. Aquí está el campo magnético. Este es el ángulo, ¿verdad?, del campo magnético. Ahora, vean la corriente va hacia abajo. La corriente, ¿verdad?, en la bobina viene en esta dirección. Lo voy a escribir encima, ¿verdad? Pero viene en esta dirección. Ahí pueden ver la flechita, ¿verdad? Entonces, apliquen la regla de la mano derecha para decirme ustedes cuál es la dirección de mu. Voy a dibujar dos posibles vectores. Que mu me quede así o que mu me quede así. Esos dos vectores, tanto el verde como el celeste, son perpendiculares al plano del espira. Entonces les pregunto yo, apliquen la regla de la mano derecha y díganme cuál es el vector correcto, el verde o el celeste.
El verde, ¿verdad? La respuesta es el verde. Voy a tratar de dibujar, ¿verdad? Espero que no me quede tan mal. Me queda algo más o menos así, ¿verdad? Y el dedo pulgar me queda hacia adentro. ¿Por qué, verdad? La corriente viene así. Y el dedo pulgar me queda hacia adentro, ¿verdad? Entrando a la página, por decirlo de alguna manera, o en las zetas negativas en este ejemplo, ¿verdad? Ahí han puesto las zetas, así que en las zetas negativas. Esta sería como la palma de mi mano, ¿verdad? Esto de aquí, ¿verdad? Sería la palma de mi mano. Ahí donde puse esa como X es la palma de mi mano. Me queda así, ¿verdad? Como metiéndose, por decirlo de alguna manera. Así que este vector es incorrecto. El vector correcto es el verde. El vector correcto es mu. Ahora bien, yo les dije, entre el plano, lo voy a poner de esta manera, este es el plano de la espira, el celeste, ¿verdad? Entonces, entre el plano y mu siempre van a haber 90 grados. Siempre hay 90 grados. Y en el ejercicio me dicen que entre el plano y el campo hay 30 grados. Pero yo lo que quiero es este otro ángulo. ¿Qué tendría que hacer entonces? ¿Cuánto vale teta realmente? Entre el verde y la línea celeste hay 90. Entre el anaranjado y la línea celeste hay 30. Pero yo no quiero ninguno de esos. Yo quiero entre el verde y el anaranjado. Ese es el ángulo que yo quiero. 60, ¿verdad? Exactamente. El ángulo sería 60 grados. Exactamente, César, exactamente. ¿Se entiende por qué el ángulo es 60? Lo voy a hacer aquí como aparte para que se vea mejor. Tengo mu, ¿verdad? Aquí está la espira. Lo negro es la espira, ¿ok? Tengo aquí el campo magnético. Y lo que yo les digo, ¿verdad? Es que siempre, 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 bueno, lo voy a escribir, lo voy a dibujar mejor. Siempre, 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 entre mu y la espira, entre ellos dos, siempre va a haber 90 grados. Siempre, siempre, siempre. Luego ya nos daba el ejercicio que entre estos dos hay 30. Entonces, ¿verdad? Lo que me falta es 90 menos 30, eso es 60. Entonces, 60 es el ángulo que yo tengo que poner acá. Ese es el ángulo. Si se fijan, no está difícil porque la fórmula está bien fácil. Lo que está difícil es analizar bien, ¿verdad? Eso es lo difícil en este tema, analizar bien los ángulos y los vectores, porque la formulita está bien fácil. Así que debemos tener mucho cuidado. Si me pueden dar la respuesta, por favor, y al mismo tiempo, si alguien tiene alguna duda, si no se entendió, por favor díganmelo, ¿verdad? El chiste es que de verdad vayan comprendiendo cómo hacer estos análisis. Lo único difícil era el ángulo, lo demás estaba bien directo. ¿Cuánto nos da? Nueve punto noventa y ocho. Como es torque, ¿verdad? Es Newton metro. Muy bien. Y ahí ya tenemos el ejercicio, ¿verdad? Solo es de tener cuidado
con los ángulos. Eso es lo difícil de este tema. ¿Preguntas, dudas con esto del torque? Mirá, y si me hubieran pedido la energía, pues aparte de aparecer un signo menos, van a tener que poner coseno, ¿verdad? Pero va a seguir siendo coseno de 60. Nada más cambiaría el signo, que sería negativo, y que van a poner coseno de 60. Y eso es todo, ¿verdad? No tiene mayor complejidad. Vale. Entonces, ¿verdad? Si eso ha quedado claro, vamos a ver entonces otro tema. Son dos temas los que vamos a cubrir ahora. Ya vimos el primero, ahorita vamos con el segundo. El segundo tema se llama fuentes de campo magnético, es decir, si yo tengo una partícula, la partícula va a empezar a irradiar, por decirlo así, campo magnético, lo va a generar. Entonces, nosotros ya sabemos que las cargas se tienen que estar moviendo. Desde la primera clase de magnetismo yo les dije, si esto no se mueve, no hay campo. Necesito que se estén moviendo. Es como una ley, ¿verdad? Una obligación que se estén moviendo. Entonces, se hizo un experimento y se dieron cuenta que cuando las partículas se mueven, el campo es proporcional a la magnitud de la carga. Proporcional, ¿verdad? A la magnitud de la carga. Y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre la carga y el punto de origen. Lo de R al cuadrado, ¿verdad? En el denominador. Ahora bien, también se dieron cuenta que no se encuentra a lo largo de la línea que va de la carga al punto de análisis. ¿Cómo así? Si se acuerdan el campo eléctrico, yo les decía, vamos a hacer si este fuese el punto de análisis, vamos a hacer una línea desde la carga hasta el punto de análisis y aquí va el vector. Eso era lo que hacíamos en campo eléctrico. En campo magnético esto no va a ser así, ¿ok? No se encuentra a lo largo de una línea, ¿ok? No es así, funciona diferente. También se dieron cuenta que es proporcional a la rapidez v, sería la velocidad, ¿verdad? Y al seno del ángulo θ. Esto lo hicieron de forma experimental, ¿verdad? Se dieron cuenta que si aumentaba la carga, aumentaba el campo, que si aumentaba la distancia, disminuía el campo, que si iba más rápido, aumentaba el campo, que si el ángulo se mantenía estable, pues entonces se mantenía estable el campo. Todo esto lo hicieron de manera experimental. No fue fácil, ¿verdad? Hicieron muchos cálculos y lograron concluir que el campo magnético se representa por esta formulita, que está bastante extensa, ¿verdad? Es mu sub 0 sobre 4pi por la carga, pero vean, esa carga está en un valor absoluto, ¿verdad? Así que no le vamos a poner signo, ¿ok? Esa carga está en un valor absoluto. Por la velocidad a la que se mueve la partícula, por el seno de θ sobre r al cuadrado. Les costó bastante, ¿verdad? Me imagino que fue súper difícil analizar todo esto de manera experimental para llegar a la formulita, ¿ok? Ahora, ¿se acuerdan que en electricidad, incluso en el examen, ¿verdad? Estuvimos trabajando con epsilon sub 0. Pero este epsilon sub 0 era para electricidad, ¿verdad? Entonces, ahora en magnetismo vamos a tener mu sub 0. ¿Ok? Y este es para magnetismo. Tiene la misma función, ¿verdad? Son una constante. Se llama permeabilidad del espacio libre. Y tiene un valor de 4pi por 10 a la menos 7, perdón, Tesla metro sobre área. Entonces, es el hermanito, ¿verdad? De epsilon sub 0, pero en magnetismo. ¿Cómo dijo eso del coseno? No del coseno, sino del seno. O sea, se pusieron a hacer, ¿verdad?, de forma experimental y se dieron cuenta que, por ejemplo, al aumentar el ángulo θ, como la variación del seno es oscilante, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, oscilaba el campo magnético. Entonces, se dieron cuenta que depende o es directamente proporcional al seno de θ o el seno de phi, ¿verdad?
sería equivalente. ¿Cómo dijo eso? Ah, del tema anterior. No, bueno, del tema anterior lo que les mencionaba es si se les pide la U, ¿verdad? La U es menos mu por el campo magnético. O, ¿verdad? Menos mu por el campo por el coseno de teta. Entonces, si les hubiera pedido de la U, ¿verdad? Lo que va a cambiar es que me van a poner un signo menos y van a poner coseno de 60. En lugar de seno de 60 van a poner coseno de 60. Eso fue lo que dije. Que iban a cambiar ahí el seno por un coseno en caso les pida la U, ¿verdad? La energía potencial. Vale. Entonces ya se dieron cuenta que hay muchas cosas así como parecidas, ¿verdad? Entre electricidad y magnetismo. Ahora bien, esa formulita, si la quieren llevar a una forma vectorial, se escribe de esta manera. Pero hay un detalle muy importante. ¿Qué es esta R? La respuesta es que la R con esa cachuchita es un vector unitario. Es un vector unitario que va de la carga al punto de análisis. Esa es la dirección. Así que ahí tenemos esa idea, ¿verdad? O esa propuesta. Bueno, Rodrigo, ya después. Vale. En los ejercicios se va a entender mejor, ¿verdad? ¿Qué es esa R vectorial? Es un vector unitario, así que su módulo es 1, ¿verdad? Y que va desde la carga hasta el punto de análisis. Esa es su dirección. Así que esa es la forma de la carga que va a tener un campo. Realmente, ¿verdad? No se utiliza mucho esta fórmula, sino que se utiliza como base para deducir una fórmula que sí se utiliza. Así que ahorita de momento solo entienden que esa fue la fórmula a la que se llegó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Se analizó lo siguiente. La conclusión es esta. Si ustedes tienen una partícula positiva o negativa, ¿verdad? Lo importante es que sea una partícula y esa partícula se está moviendo. Al estarse moviendo, lo que está haciendo es que está generando campos magnéticos de formas circulares. Imagínense anillos. Anillos, ¿verdad? Eso es el campo magnético que está generando la partícula. La partícula se está moviendo, ¿verdad? Imagínense así como que fuera un trencito, ¿verdad? Va recto, 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 se está moviendo la partícula. Y así como las gotas de agua, cuando, digamos, tienen un depósito con agua tiene la densidad superficial normal, ¿verdad? Es decir, que está plana y ustedes abren el chorro, ¿verdad? O tiran un poco de agua o cae una gota, la gota cae y se comienza a expandir, ¿verdad? Entonces, imagínense que eso es lo que pasa, pero en lugar de expandirse el agua, ¿verdad? Es campo magnético. La partícula va caminando, ¿verdad? Y a medida él va caminando, se van generando círculos de campo magnético. Eso es lo que sucede en la vida real, ¿verdad? La partícula al moverse, si está estática, no, ¿verdad? No hay campo magnético. Pero si se está moviendo, entonces sí, imagínense eso, que están dando círculos, ¿verdad? De campos magnéticos. Eso es lo que se dieron cuenta. Ahora bien, estos círculos se están moviendo en sentido horario o en sentido antihorario. No sabemos, en teoría, ¿verdad? De momento no sabemos cuál es su dirección. Sin embargo, acá viene otra regla de la mano derecha. Lo que vamos a ver aquí es la velocidad. Como esta es la velocidad de la partícula, mi dedo pulgar es la velocidad y mis 4 dedos van a ser la dirección del campo magnético. Entonces, mi mano derecha, ¿verdad? Va a quedar más o menos así.
Algo así, más o menos, ¿verdad? Se me queda la velocidad en esta dirección y el campo magnético, ¿verdad? Me quedaría en esta dirección. Así que ahora ustedes ya saben, ¿verdad? Cuál va a ser la dirección del campo magnético. Que esos círculos, ¿verdad? Ya sabemos que son círculos los que va a estar generando. Ahora esos círculos pues tienen que tener dirección. Lo que está en la imagen de aquí, ¿verdad? Es como como que han cortado, ¿verdad? En lugar de que se vea todo el círculo, si se fijan, aquí solo se ve como un cuarto del círculo, ¿verdad? Ahí donde dice esa línea roja. Como que lo han cortado para que se entienda un poco mejor. Pero la idea creo que pues, se comprende a cierto modo. Esos círculos son líneas de campo magnético. Pero si yo quiero ver los vectores, ¿verdad? Yo vería los vectores así, vectores tangenciales que también están girando en la dirección en la que he puesto. Así serían los vectores campo magnético, ¿verdad? Tangentes a esos círculos. En la mayoría de representaciones en libros y en los ejercicios, ustedes van a ver los círculos, ¿verdad? Pero tienen que entender, los vectores no pueden ser circulares, ¿verdad? Sino que los vectores son tangentes. Nos dan el círculo para que se entienda más fácil como la dirección a la que va el vector, ¿verdad? Esa es la idea. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, eso fue con una partícula, ¿verdad? Lo que ahora vamos a aprender a hacer es, ¿qué pasa si en lugar de una partícula, ahora es un cable? Lo único que va a cambiar, ¿verdad? Si ustedes se fijan, es que ahora voy a tener yo un cable, pero dentro de ese cable que hay partículas que se va a estar moviendo, ¿verdad? Entonces, la idea en general es la misma. Se van a estar generando círculos, ¿verdad? La idea es la misma. Solo que ahora en lugar de estar libres las cargas, ahora están encerradas en un cable. Así que la idea es la misma, pero la fórmula va a cambiar. Así que lo que tenemos aquí es la deducción de la fórmula, ¿ok? Esta es la deducción de la fórmula. Aquí está, digamos, a grosso modo, la voy a hacer en OneNote para que se entienda mejor, ¿ok? Entonces, por decirlo de alguna manera, lo que nosotros habíamos visto, ¿verdad? Es que el campo magnético es igual a mu sub 0 sobre 4pi por la carga, por la velocidad, por el seno de phi sobre r cuadrado. Esta es la fórmula que vimos para una carga, ¿verdad? Para una carga. ¿Qué es lo que acabamos de ver, verdad? Tengo la carga se está moviendo y en ese movimiento, ¿verdad? Aquí se van generando círculos de campos magnéticos. Esa es la idea, ¿verdad? En general. Ahora, voy a modificar la fórmula para que la fórmula aplique para cables. Primer dato importante. La carga que yo vaya a analizar, cuando nosotros vimos en la primera clase, vimos cuantización de la carga. La cuantización de la carga dice que la carga es igual al número de portadores por la carga elemental. Esa carga elemental, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, yo lo puedo restablecer, ¿verdad? Lo puedo reescribir. Y voy a decir lo siguiente. Como esto es número de portadores. La N mayúscula lo voy a escribir como N por volumen por la carga elemental. ¿Y de dónde sacaste esto? Porque solo la N que es número de portadores, la N minúscula, ¿verdad? Sobre volumen. Y el volumen, ¿verdad? Se está multiplicando. Entonces, volumen se elimina con volumen y ya solo me queda número de portadores. Matemáticamente yo no he afectado nada.
Entonces puedo decir la carga es igual, ¿verdad? A N por el volumen por E. Le voy a poner una rayita al volumen para que no se me olvide, ¿verdad? Porque tenemos también la velocidad. Esto es volumen. Ahora, yo no quiero analizar una carga. Yo quiero analizar un cable. Y ese cable, ¿verdad? Ya sabemos, o lo que queremos es encontrar los campos magnéticos que está generando ese cable. Pero yo tengo el volumen del cable. ¿Cómo podría sacar el volumen del cable? El área del cable por la longitud del cable, ¿verdad? Entonces, si yo sustituyo, ¿verdad? Voy a obtener que la carga es igual a N por la carga elemental, ¿verdad? Por el área por la longitud. Ahora, lo que voy a hacer es derivar a ambos lados. Voy a obtener la derivada de la carga, la N es constante, la E es constante, el área es constante, y voy a analizar un diferencial de longitud. Es decir, solo voy a analizar un pedacito de todo el cable y esto solo va a tener un diferencial de carga. Es decir, un poquito de carga con un poquito del cable, por decirlo de alguna manera. Tengo esta expresión. Entonces, voy a agarrar la expresión de color azul y la voy a derivar. La derivada del campo magnético es igual, mu sub 0 es constante, 4pi es constante, la derivada de la carga por la velocidad por el seno de phi sobre r al cuadrado. Y ahora voy a sustituir el diferencial de carga acá. Y además de eso, la velocidad se va a convertir en velocidad de deriva. ¿De dónde sacaste eso? ¿Se acuerdan que vimos en la unidad número 4 que si nosotros tenemos un conductor, ¿verdad? Y por aquí va a circular corriente, acá se genera una velocidad. Y esa velocidad que se genera se llama velocidad de deriva. Ya lo habíamos visto en la unidad número 4. Entonces, si yo sustituyo, ¿verdad? Me queda la derivada del campo es igual a mu sub 0 sobre 4pi. Sustituimos n por e por área por dl, velocidad de deriva, seno de teta, o de phi, ¿verdad? Ahí solo le hemos cambiado nombre, sobre r cuadrado. Y a partir de aquí vamos a ver algo que ya habíamos visto la clase pasada. Y es que la densidad de corriente es corriente sobre área. Y eso es n por la velocidad de deriva por la carga. En este caso, como es un electrón el que se mueve en la corriente, sería la carga elemental. Si despejo la corriente, me queda n por velocidad de deriva por e por área. Y si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Aquí tenemos esta expresión, tenemos aquí la n, tenemos la velocidad de deriva, tenemos e y tenemos el área. Así que puedo sustituir todo eso de anaranjado por la corriente. Me va a quedar la derivada del campo es igual a mu sub 0 sobre 4pi. Todo lo que está en anaranjado es la corriente por el dl por el seno de phi sobre r al cuadrado. Esta es la expresión, ¿verdad? En forma diferencial. Pero yo no quiero un diferencial. Yo quiero todo el campo, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que voy a hacer es integrar a la izquierda e integrar a la derecha. La integral elimina el diferencial y entonces mi formulita es el campo magnético es igual a mu sub 0 sobre 4pi, la integral de la corriente por el dl por el seno de phi sobre r cuadrado. Esta sería su magnitud. Y su equivalente en forma vectorial va a ser mu sub 0 sobre 4pi, la integral de la corriente, el de L se hace vector, producto cruz R', que ya les había dicho que es, perdón, R unitario, ya les había dicho que es ese R unitario, sobre R al cuadrado.
Y esta expresión es una expresión muy conocida en el área de magnetismo y se llama ley de Biot-Savart. Ley de Biot-Savart. Es una fórmula muy conocida en el área del magnetismo. Esa es la fórmula principal para encontrar campos magnéticos. Entonces, ¿verdad? A partir de este momento, cada vez que ustedes vean que hay un cable y por ese cable circula corriente, ustedes deben saber que de manera invisible hay campos magnéticos en forma circular que se están generando. Son campos magnéticos. Si aplicamos la regla de la mano derecha, ¿verdad? Nos va a quedar en esta dirección. Desde ya, ¿verdad? Cualquier cable que circule corriente, ustedes tienen que entender que hay un campo magnético. Preguntas, dudas, consultas, inquietudes. Aquí solo es una deducción, ¿verdad? Lo que vamos a ocupar nosotros es la formulita. Pero deben haber entendido, ¿verdad? La sustitución que hice, porque es una fórmula que ya hasta se evaluó, ¿verdad? Ustedes ya saben cómo sirve esa fórmula. Y de igual manera, lo de la mano derecha, ¿verdad? Para saber que esa es la dirección en la que me quedan los campos, es algo que ya deben de saber, ¿verdad? ¿Se entiende la ley de Biot-Savart? En el PDF les dejo aquí la deducción, ¿verdad? Y aquí en grande les pongo la formulita. Para que ya solo la copien, ¿verdad? Aquí lo que he hecho es su deducción. SDL sería diferencial para el cable. Exactamente. Es el diferencial de la longitud del cable. Aquí nos va a tocar que volver a integrar. Entonces, no sé si se acuerdan que cuando aplicamos las primeras integrales que vimos en la clase, yo les decía, si el cable está en X, el de L es igual a de X. Si el cable está en L y Y, el de L es igual a de Y. Todo eso que hacíamos, aquí también lo vamos a volver a hacer. Es el mismo de L, ¿verdad? Es muy similar. Y ojo con el mu sub 0 y el 4pi, ¿verdad? Eso siempre va a salir como constante. Siempre. Aquí está, ¿verdad? El resumen. Lo que tendrían que copiar es esto. Ahí les puse una presentación solo con la formulita porque es importante, ¿verdad? Por ahí en algunos libros ponen DS producto cruz R. Y no está mal, ¿verdad? Lo único que le cambian el nombre. En vez de DL ponen DS, pero pues a la hora de hacer el ejercicio es lo mismo. Y aquí tenemos el mismo ejemplo, ¿verdad? Tenemos un cable y ya sabemos que los van a seguir siendo círculos y que vamos a aplicar la regla de la mano derecha. Solo que ahora, ¿verdad? Lo vamos a hacer con las corrientes. ¿Se acuerdan? Antes lo hacíamos con la velocidad, ¿verdad? Cuando es una partícula, lo hicimos con la velocidad. Ahora que es un cable, lo vamos a hacer con la corriente. Si yo les doy una corriente, ¿verdad? Ustedes ponen su mano derecha. Entonces ahora, ¿verdad? Acá lo que vamos a hacer es que ahora es la corriente es el dedo pulgar y el campo magnético son los 4 dedos. Entonces van a hacer círculos, ¿verdad? En esta dirección. Es lo mismo, ¿verdad? Solo que ahora en lugar de velocidad es corriente.
Vale, entonces vamos a hacer un ejemplo de esta ley. Vamos a realizar esa integral para resolver este ejercicio. Si se fijan, se parece bastante a un ejercicio que ya habíamos hecho de integral, pero lo habíamos hecho para encontrar el campo eléctrico. Y ahora vamos a hacer la integral para encontrar el campo magnético. Entonces vamos a encontrar, ¿verdad?, el campo magnético que genera un conductor recto. Veamos lo que dice ahí. Dice, en la figura se muestra un segmento de conductor por el cual circula una corriente I. No me dan la dirección, ¿verdad? Así que yo puedo asumir la dirección que yo quiera. Acuérdense que ya sabemos que aquí se van a estar haciendo círculos, ¿verdad? Círculos de campo magnético. Entonces, si la corriente va para abajo, si la corriente va para arriba, lo único que va a cambiar es si los círculos van entrando, o sea, van en sentido horario o van en sentido antihorario. Es lo único que va a cambiar, ¿verdad? Pero como me están pidiendo magnitud, en la magnitud no me interesa la dirección, ¿verdad? Solo me interesa el número. Eso es lo que yo quiero saber. Así que por eso es que no me dicen cuál es la dirección. Yo lo voy a hacer con la corriente hacia abajo. Dice, aplicando la ley de Biot-Savart, demuestre que el campo eléctrico en el punto P tiene esta expresión. Y me dan la expresión, ¿verdad? Así que yo tengo que llegar a esa respuesta. Así que directamente voy a comenzar, ¿verdad? Campo magnético es igual a mu sub 0 sobre 4pi, la integral de la corriente por el dl, producto cruz, r' sobre r al cuadrado. Vale. Quiero que tengan algo en mente, ¿ok? Tienen que tener algo muy en la mente, por decirlo de alguna manera, o muy disperso. La R de arriba es el vector unitario, ¿verdad? Vector unitario. Y habíamos dicho, ¿verdad?, que la dirección de este vector va desde el punto, desde el cuerpo o el diferencial, vamos a poner, hasta el punto de análisis. Y esta es la distancia al punto de análisis. Son dos R diferentes, ¿verdad? La de arriba es un vector, el de abajo es una distancia, ¿ok? Son cosas diferentes, no se vayan a confundir con esas dos R's, ¿ok? Ahora bien, lo primero que yo aconsejo, bueno, primero vamos a copiar esto y lo vamos a hacer más grande para que quede más fácil de entender. Bueno, para que quede más fácil de entender. La corriente va para abajo, ¿verdad? O al menos, como repito, ¿verdad? Como me piden la magnitud, no me importa si va hacia abajo o si va hacia arriba. Entonces, vamos a comenzar igual que como comenzábamos los otros ejercicios de integración, y es eligiendo un recuadrito, ¿verdad? Vamos a poner así como lo hacíamos antes, voy a poner el recuadro de color azul. Este es mi elemento diferencial. Entonces, tengo que dibujar los vectores. La corriente va para abajo. Entonces, yo les había dicho, ¿verdad?, que la L es un vector que lleva la misma dirección que la corriente. Si la corriente va para abajo,
el diferencial de L va hacia abajo. Siempre el diferencial de L siempre le va a llevar la misma dirección que la corriente. Siempre, siempre, siempre. ¿Qué otro vector está en la fórmula? El R', el R que habíamos dicho que era unitario. Entonces, para ello, ¿verdad? Lo que se va a hacer es, se hace una línea punteada, ¿verdad? Desde el elemento diferencial hasta el punto de análisis. Y ahí, ¿verdad? A lo largo de esa línea me va a quedar a mí el vector R unitario. R unitario. ¿Por qué tengo que dibujar los vectores? Porque para poder resolver el ejercicio, yo tengo que resolver el producto cruz. ¿Cómo se resuelve el producto cruz? Tengo la corriente y el producto cruz es entre el DL y la R. Es el módulo de DL por el módulo de R' por el seno de teta o seno de phi, como le quieran poner ustedes, le vamos a poner phi, sobre R al cuadrado. Pero como R con esa cachuchita es un vector unitario, el módulo de un vector unitario siempre va a ser 1. Siempre, 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 siempre va a ser 1. Entonces, la fórmula con la que siempre, siempre, siempre vamos a comenzar es la siguiente. La integral de la corriente del dl del seno de phi sobre r cuadrado. Siempre vamos a iniciar con esta formulita. Siempre, siempre, siempre vamos a iniciar con esta formulita. Pero quería que ustedes vieran por qué, ¿verdad? ¿Por qué vamos a iniciar con esta formulita? Entonces, al ángulo al que yo le he puesto phi, ¿qué es? Phi, ¿verdad? Es el ángulo entre dl y R. Significa que este es phi. Ojo con eso, ¿verdad? Ese es phi. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo que sustituir todo lo que pueda. ¿Cómo así? Vale. La corriente es constante, así que la corriente puede salir del integral. Pero todo lo demás ya vamos a ver si puede salir o no. Así que me voy a esperar un momento y voy a hacer lo siguiente. El campo magnético, aquí ya no lleva el símbolo de vector, ¿verdad? Porque ya no existen vectores en la fórmula. Me queda mu sub 0 sobre 4pi por la integral. Entonces aquí siempre se van a preocupar por saber cuánto vale el dl, cuánto vale el seno de phi y cuánto vale r cuadrado. Tenemos que aprender a diferenciar eso. El dl es algo que yo ya les había explicado, ¿verdad? Si la barra, si el cable está en el eje X, vamos a poner dx. Pero en este caso, la barra, ¿dónde está? La barra está en el eje Y, ¿verdad? El conductor está en el eje Y. Así que el diferencial de L se va a convertir en diferencial de Y. Luego, ¿verdad? Por otro lado, necesito encontrar el seno de phi. Para encontrar el seno de phi, también nosotros ya habíamos visto, ¿verdad? Que se debe buscar un triángulo. Y efectivamente aquí tenemos un triángulo rectángulo. ¿Se acuerdan? En las primeras clases aburría yo diciéndole, ¿verdad? Que tenían que buscar un triángulo rectángulo que les facilite el ejercicio. Entonces ahora, ¿verdad? Y podemos ver que tenemos un triángulo rectángulo. La distancia que está aquí abajo, ¿verdad? Me la da el ejercicio y me dice que vale R. La altura no puedo poner que es L medios, porque acuérdense que el elemento de color azul se va a estar moviendo. Esa altura, por decirlo de alguna manera, son Y unidades.
¿Por qué Y? Porque están en el eje Y, ¿verdad? Son Y unidades. Entonces la hipotenusa, ¿verdad? Es la raíz cuadrada de R cuadrado más Y cuadrado. Y este ángulo es phi. Aplicando SOHCAHTOA, esta es la hipotenusa, este es el opuesto y este es el adyacente. Entonces, por SOHCAHTOA, seno es opuesto, que es R, sobre hipotenusa, que es la raíz de R cuadrado más Y cuadrado. Aplicando SOHCAHTOA, ¿verdad? Opuesto sobre hipotenusa. Y finalmente, R al cuadrado, ¿qué es? R es la distancia, ¿verdad? Es la distancia desde el elemento representativo que estaba aquí hasta el punto de análisis que está aquí. Y si se fijan, esa distancia es equivalente a la hipotenusa. Entonces, si yo la hipotenusa la elevo al cuadrado, me va a quedar R cuadrado más Y cuadrado. Pero ojo que estas R son diferentes, ¿verdad? Esta R que está a la izquierda es la distancia y esta R es una R constante que me da el ejercicio. Así que tengo que estar muy pendiente al respecto, ¿verdad? Lo voy a poner así. Esta R cuadrado de naranjado, ¿verdad? Es esta R al cuadrado que está acá. Mientras que esta R al cuadrado que está de color rojo es esta R que me daba el ejercicio, ¿verdad? La R que me dice que ya es constante, ¿ok? Cuidado con eso. No nos vayamos a confundir ahí con las R. Son R's diferentes, ¿verdad? Entonces, ahora al sustituir, ¿verdad? Me va a quedar la corriente por el DL, pero el DL vale DY. Por el seno de phi, pero phi vale R sobre la raíz de R cuadrado más Y cuadrado. Sobre R cuadrado, pero R cuadrado vale R cuadrado más Y cuadrado. Así que esta es la integral que tengo que analizar. La corriente y la R son constantes, salen del integral. Campo magnético es igual a mu sub 0 sobre 4pi por la corriente por R. De la integral del dy sobre la raíz de R cuadrado más Y al cuadrado. Bueno, y no estaría ahí, ¿verdad? Sino que estaría a la 3 medios. Me quedaría, ¿verdad? Elevado a la 3 medios. Ahora les pregunto yo, ¿y los límites de integración de dónde los voy a sacar? ¿Cuáles serían mis límites de integración? Tenemos dos opciones, exacto, Daniel, exacto. De menos L medios, ¿verdad? A L medios, o así como dice, de 0 a L multiplicando por 2. Exactamente, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí 2 de 0 a L medios. Este 2 va a eliminar a este 2, a este 4, perdón, y me queda 2. Entonces, lo que yo tengo que resolver, ¿verdad? Es mu sub 0 por la corriente por R sobre 2pi, la integral de 0 a L medios del dy por R cuadrado más Y cuadrado a la 3 medios. Así que esto es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Entonces sería una tangente, ¿verdad? La raíz de esto, Y. La raíz de esto, R. Y como tiene forma de tangente, tangente de teta. Es una sustitución trigonométrica, ¿verdad?
La derivada sería R, la derivada de la tangente es secante cuadrado de teta por 1 de teta. Ya tengo cuánto vale el de y. Lo que yo hago es que a partir de aquí, ¿verdad? Yo puedo despejar la tangente de teta. Tangente de teta, ¿verdad? Sería y sobre r. Eso me indica, ¿verdad? Que este es el opuesto y este es el adyacente. Porque tangente es opuesto sobre adyacente, ¿verdad? Entonces voy a generar otro triángulo porque va a ser diferente al anterior, ¿verdad? Porque este ángulo θ no es el ángulo φ que teníamos antes, este otro ángulo. El opuesto vale y y el adyacente vale r. Así que la raíz vale r cuadrado más y cuadrado. Veo cuál es la relación para que me dé la raíz y va a ser la secante. La secante de θ, ¿verdad? Si coseno es adyacente sobre hipotenusa, aquí va a ser hipotenusa sobre adyacente. La hipotenusa es la raíz cuadrada y el adyacente, ¿verdad? Sería la r. Si despejo, llego a que r secante de θ es igual a r cuadrado más y cuadrado a la 1 medio. Pero en la integral yo no lo necesito a la 1 medio, lo necesito a la 3 medios. Entonces elevo al cubo a la izquierda y también voy a elevar al cubo a la derecha. Y ahora sí, ¿verdad? Ya puedo sustituir. Esto lo voy a sustituir. Veamos. Esto que está acá, ¿verdad? Lo voy a sustituir en el denominador. Y esto que está acá, lo voy a sustituir en el numerador. Y al final voy a multiplicar por lo demás. La voy a dejar indicada nada más. Como r secante cuadrado de θ por 1 de θ sobre r cubo por el secante cubo de θ. Se elimina una r con una r. Se eliminan dos secantes con una secante y me queda 1 sobre r cuadrado por la integral de 1 sobre secante de θ por 1 de θ. Pero esto al mismo tiempo, ¿verdad? Es 1 sobre r cuadrado. 1 sobre secante es coseno de θ por 1 de θ. Y es integral y es directa, ¿verdad? La integral del coseno, seno. Entonces me va a quedar 1 sobre r cuadrado, seno de θ. Regresando a la variable original, ¿verdad? Me va a quedar 1 sobre r cuadrado. Como seno es por SOHCAHTOA opuesto sobre hipotenusa, el opuesto es la y la hipotenusa es la raíz cuadrada. Así que, ¿verdad? A esto le tengo que multiplicar a lo que tenía fuera, ¿verdad? Lo que tenía fuera del integral. Porque acuérdense que esto lo había omitido, ¿verdad? Por un momento, solo para resolver la integral. Entonces, ¿verdad? Me queda campo magnético es igual a mu sub 0 por la corriente por R sobre 2pi multiplicando, ¿verdad? A 1 sobre R cuadrado por Y sobre la raíz de R cuadrado más Y cuadrado. Y esto hay que evaluarlo de 0 a L medios. Una R se elimina con una R, ¿verdad? Entonces me queda la expresión campo magnético es igual mu sub 0 por la corriente sobre 2pi r. Y ahora sí, evaluemos en L medios. Me va a quedar L medios sobre la raíz de R cuadrado más L cuadrado sobre 4 menos, al evaluarlo en 0, me va a quedar 0, ¿verdad? Me va a quedar 0. Así que solo tengo que resolver esta expresión. Acá lo que voy a hacer es la suma de fracciones que está acá. Lo voy a hacer aparte. R cuadrado más L medio sobre 4. Aquí hay un 1. Por esta me va a quedar 4R cuadrado más por L cuadrado entre 4 por 1. Y como esto está dentro de una raíz, ¿verdad? Puedo sacar la raíz de arriba
y la raíz de abajo. Así que me va a quedar la raíz de 4r cuadrado más l medios, y la raíz de 4 es 2. Entonces me queda campo magnético es igual a mu sub 0 por la corriente sobre 2 pi r multiplicando a L medios sobre la raíz 4R cuadrado más L cuadrado sobre 2. Al hacer extremo por extremo y medio por medio, se van a dar cuenta que estos dos se van a eliminar. Y entonces, como respuesta definitiva, ¿verdad? Voy a llegar a que el campo magnético es mu sub 0 por la corriente sobre 2 pi r, y acá me va a quedar L sobre la raíz de 4R cuadrado más L cuadrado. Y esta es la respuesta del campo magnético. Era lo que a mí me habían pedido que yo llegara y lo demostrara. Aquí estaba, ¿verdad? La respuesta desde el inicio. Ahí está. Mu sub 0 corriente L sobre 2 pi r por esa raíz. Y es justamente a la respuesta a la que llegué. Hay que saber integrar, ¿verdad? Integrar rápido, integrar bien para no perder tiempo en una evaluación, ¿verdad? Se parecen mucho a las integrales que ya habíamos hecho. Por eso no voy tan detallado haciendo cada cosa, ¿verdad? Porque ya lo había hecho. Realmente esta integral, o de una forma muy similar, ya la habíamos resuelto hace un par de clases. Bueno, no hace un par, en las primeras clases, cuando veíamos campo eléctrico, ya había hecho una integral muy similar. ¿Preguntas, dudas o consultas? Sí, exactamente, Catherine. Por eso se tienen que, o sea, tienen que haber practicado, ¿verdad? Cuando en el periodo 1 o en la primera parte vimos integrales de campo eléctrico, porque aquí nos van a quedar las mismas integrales, ¿verdad? Así que aquí sí ya tienen que hacerlo rápido, pues porque ya saben los procesos, los pasos, ya saben qué tipo de integrales les salen. Ya tendría que ser bastante sencillo. Vale. Acá les dejo una inquietud. Dice, ¿qué sucede con el campo magnético cuando la varilla es muy grande en comparación con la distancia r? Esto también ya lo habíamos visto, es cuando la L es mucho más grande que la R. Revisan sus apuntes de la clase de integración para campo eléctrico y me dicen que concluyeron. La otra clase les voy a preguntar y me van a decir qué le pasa. Acuérdense de esto ya lo habíamos visto. Y la otra dice, si en el conductor la corriente va para arriba, ¿cuál es la dirección del campo? Acuérdense que esto que nosotros obtenemos con la integral solo nos puede dar la magnitud. Entonces, aquí no me están pidiendo magnitud, me están pidiendo la dirección. Entonces, para aplicar la dirección, ¿qué tengo que hacer? La regla de la mano derecha. Pongan su dedo pulgar para arriba, hagan ahí el método, ¿verdad? Y me van a decir la otra clase si ese campo va entrando a la página o va saliendo. Así que esto les va a quedar de tarea, ¿ok? Va a ser una tarea para que ustedes recuerden algo que ya hemos visto en el pasado, ¿ok? Ya lo vimos, esto ya lo vimos, ya lo expliqué, pero quiero que lo recuerden. Por otro lado, tenemos un problema extra que lo realizó el ingeniero Rafael Ramírez, ¿verdad? Es el otro docente que da electricidad y magnetismo. Es un video, otro video de integración. Yo a veces siento, ¿verdad?, que los de integración son los que más les cuestan, así que aquí expliqué uno de una barra, ¿verdad? En este video el ingeniero explica otro de un anillo. Entonces, ¿verdad? Ya tienen dos, van a tener dos ejemplos resueltos, el de mi persona y este que está acá, ¿ok? Este es un videito de integración, por si les cuesta integración, no les gusta, pues acuérdense que la única manera en la que podemos salir bien es practicando. Si no practicamos, nunca vamos a dominar nada.
Así que aquí tienen otro videito, ¿verdad? Para que lo vean. Y finalmente, acá hay otro videito, pero es un videito teórico. Este lo hizo el coordinador, ¿verdad? El ingeniero Will. Y acá lo que me interesa es que ustedes analicen ciertos conceptos. El video, en ese video, ¿verdad? Se aplica la regla de la mano derecha y ahí el ingeniero pues está mostrando su mano, ¿verdad? Se puede ver un poco mejor en un video grabado lo de la regla de la mano derecha que en el dibujo, ¿verdad? Entonces, para que entiendan la idea un poco mejor, les dejo el video, ¿verdad? Por si no me entienden a mí con los dibujos y quieren entender mejor, pues entonces vemos el video, ¿verdad? Para entender de una mejor manera. El ingeniero va a estar hablando de un tema que vamos a ver la próxima semana, así que no se preocupen, ¿verdad? Mira, no entendí todo lo que dijo el último video, ¿verdad? El primer video, lo tienen que entender todo porque es integración y son los mismos pasos que hemos hecho, ¿verdad? Esto lo tienen que entender. Pero el último, sí puede ser que algún detallito no lo entiendan. Entonces me gustaría, ¿verdad? Que lo noten por ahí y en la próxima clase me dicen, profe, mira, yo no entendí esta parte y yo se lo explico, ¿verdad? De igual forma, como repito, este tema yo lo voy a dar, no desde cero, pero sí lo voy a retomar. Voy a explicar cosas importantes, a retomar cosas que ha dicho el ingeniero para que lo podamos hacer, ¿verdad? Y entendamos cómo funciona la fuerza magnética. Así que este videito, ¿verdad? Es algo que voy a retomar yo, pero sería bueno que lo vean para tener una mejor idea u otra perspectiva, ¿verdad? Del tema. No es difícil, es bastante sencillo el tema. Nos están diciendo cómo los cables sienten atracción o repulsión. De eso va a tratar. Viene del ejercicio 15 de la unidad número 4, Daniel. Ejercicio 15 de la unidad número 4. Y no sé realmente, no me ha dicho el ingeniero todavía hasta qué tema va a terminar. Pero de que viene magnetismo, viene magnetismo. Así que el mejor consejo que les puedo dar es estudien hasta acá, hasta integración. Yo me imaginaría que por acá me va a decir el ingeniero justo hasta integración o un tema antes de integración. Ya vamos a ver. Pero yo diría que hasta por este tema, Daniel, más o menos. Lo que es seguro es donde inicia, ¿verdad? Ejercicio 15 de la unidad 4. Donde termina es lo que les voy a decir la próxima sesión, pero comiencen a estudiar magnetismo porque sí viene magnetismo, ¿verdad? Sí viene magnetismo. Y eso sería todo, ¿verdad? Esos serían los videitos. Les voy a pasar la presentación para que lo tengan ahí a la mano. Por otro lado, si ustedes se van a la semana 11, ya les subí la solución del parcial. E incluso la nota del parcial ya la tienen. Se la subí como unos 2, 3 minutos antes de que comenzara la clase. Les estaba subiendo la nota. Así que ya pueden revisar su nota y aquí tienen la solución. En la primera parte, ¿verdad? Estaba bien fácil, era literal A la primera y literal B la segunda. Revisen bien, ¿verdad? Las opciones y si tienen dudas, pues ya saben, ¿verdad? Un correo electrónico indicándome su nombre, el nombre de su archivo, ¿verdad? Yo les contesto ahí con su archivo y si todavía aún así no entienden por qué era el literal A o por qué era el literal B, me pueden escribir y yo con gusto les explico, ¿verdad? Por qué razón eran esas las opciones correctas. Literal A y literal B. Aquí no hay mucho que hablar, ¿verdad? En la opción múltiple es o tienen el punto completo o lo tienen malo, ¿verdad? Es bueno o malo. Aquí no hay porcentajes intermedios en las primeras dos preguntitas. En la parte 2, la gran mayoría llegó a la respuesta del circuito equivalente. Estaba bastante sencillo, pero ha pasado varias cosas. Digamos, imagínense que por un decimal que aproximaron mal, aquí en lugar de darles 48,98, les da 49. Está bien, se los he puesto bueno. Pero revisen muy bien. Hay varios casos que, por ejemplo, tienen 420 y en el paso de abajo ponen 412. No es un error de aproximación, ¿verdad? De que, puse 0.1 más o 0.1 menos de lo que debería haber puesto. No es un error de aproximación, es un error de que agarraron un dato y no sé por qué razón lo cambiaron. O sea, han puesto otro dato y siguieron haciendo el ejercicio con el dato malo y llegan a 50, a 58, a 43
Y la respuesta no es esa, ¿verdad? La respuesta es 48.98. Así que mucho cuidado, hay varios casos que se ha dado eso, que pasan de un 4.2, pasan a un 4, pero, o sea, no sé por qué es que hacen esos cambios, ¿verdad? Imagino que fue una equivocación, ¿verdad? Pero ya saben, si se equivocan, pues no pueden tener bueno todo el ejercicio, ¿verdad? Así que cuidado con eso. Luego, el mayor error que tienen es el literal C. ¿Por qué razón? Ustedes tenían que sacar el voltaje de esos capacitores para multiplicárselo a los 90 y a los 180. Y lo que la gran mayoría hizo fue los 12 voltios de la fuente se los multiplicaban. Pero los capacitores no tenían 12 voltios. Tenían que haber sacado que el capacitor tenía 2.18 voltios y con eso calcular el dato, ¿verdad? Y muchos no, solo vieron el 12, agarraron el 12 y lo pusieron. Entonces, este literal, la gran mayoría lo tiene mal. Por esa razón, ¿verdad? Porque solo agarraron el primer voltaje que vieron y lo pusieron en la fórmula. Y no es así el análisis, ¿verdad? Luego acá lo mismo pasó con la energía. No era agarrar el dato de una sola vez y ponerlo, ¿verdad? Sino que era analizar cuál era el voltaje de ese capacitor. Y a partir de ello calcularlo, ¿verdad? La gran mayoría, de nuevo, al poner voltaje, como vieron que la FEN tenía 12 voltios, pusieron 12. Y está malo, ¿verdad? Así que muchos aquí se han estado equivocando por eso, porque agarran voltajes que no son, ¿verdad? Agarran los voltajes de la fuente. En el problema número 2, la gran mayoría lo tiene bien. Hubo un poquito de sensibilidad por los decimales, pero fui bastante comprensivo. Como tenían que sacar un logaritmo por ahí, hay ocasiones donde el logaritmo queda bien sensible, ¿verdad? Así que quedaban un poquito aproximadas sus respuestas y lo tomé como bien, ¿verdad? Este casi todos lo tienen bueno. En el tercero, la primera parte, la mayoría lo tiene bien. Acuérdense que tenían que sacar o 3 capacitores o 2 capacitores y sacar el equivalente, ¿verdad? No era solo multiplicarle la K. En la clase yo les expliqué, ¿verdad? Que siempre que tengo esta configuración, como que yo me invento un capacitor equivalente, como lo podemos ver aquí, ¿verdad? Se ve pixeleado, pero se entiende. Eran 3 capacitores en serie, ¿verdad? Hay unos que los pusieron en paralelo, otros que ni hicieron caso de esa indicación, así que ahí había un pequeño error, ¿verdad? Cuidado con eso. Otro error en el literal D, en lugar de dividirle la K, se la multiplicaban. Y acuérdense que en el campo eléctrico se divide, ¿verdad? Así que cuidado con eso. Era una división, no era una multiplicación. Y en el último, está bastante bien, la gran mayoría lo tienen bueno. Y ahí tenemos nosotros la solución. Aquí ya la solución ya la tienen, ¿verdad? Para que vean las respuestas correctas y puedan analizar sus resultados. Y ya saben, ¿verdad? Cualquier duda, consulta, si solo quieren ver la nota, o sea, ya desglosada, o si tienen una inquietud exacta en un ejercicio específico, ¿verdad? Ya saben que con un correo electrónico indicándome el nombre de su archivo, ¿verdad? Yo se los envío para que lo puedan verificar. Les voy a estar contestando en la tarde-noche, ya que tengo un compromiso ahorita y luego tengo clase. Así que no me puedo quedar mucho tiempo, ¿verdad? Y no me va a quedar tiempo para contestarles ahorita mismo. Así que eso sería un poquito de la revisión, ¿verdad? Si quieren más detalle, vía correo electrónico. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Preguntas, dudas, consultas? Bueno, entonces nos vamos a quedar por acá, ¿verdad? Nos vamos a ver entonces la próxima semana. Sí, los videos están en el PDF que les voy a subir. Si gustan, también les puedo copiar el enlace ahorita, por si
le sale mejor, ¿verdad? Pero le voy a subir el PDF justo en este momento. Este es el enlace del video del ingeniero Rafa. Ahí está cargando, ¿verdad? Es el enlace del ejercicio y después va el enlace de la explicación teórica del ingeniero Gui. Igual, ¿verdad? En este momento voy a proceder a subirles el PDF para que también los tengan ahí guardados, ¿verdad? Así que ya saben, cualquier consulta vía correo electrónico y nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen día. Cuídense. Gracias, ingeniero. Feliz día. Gracias, igual. Cuídense. Ingeniero, yo quería comentarle una situación. ¿Sí? Tal vez es un poco tarde, porque ya pasaron 2 semanas de eso, pero fíjese que hasta ayer en la noche me di cuenta que no sé por qué lo olvidé o me pasó por alto, pero no escaneé una página de parcial. En ese caso ya no se puede hacer nada. Sí, en este caso sí, ya no, Rodrigo. Sí, Ahí sí ya no se podría hacer mayor cosa. O sea, sí, por el tiempo y todo lo demás, ¿verdad? sí, no sé qué pasó, quizás los nervios o algo así. Sí, me imagino que sí, ahí lo que yo siempre te aconsejo y para las evaluaciones futuras es siempre justo después de enviarlo, revisarlo, ¿verdad? Si tenés 8 páginas en la mano y tenés 7 en el PDF, pues algo pasó, ¿verdad? Porque Sí, sí, ya con tanto tiempo, pues sí, ya no se sí, podía sí, hacer sí, nada. sí, comprendo. Muchísimas gracias. Bueno, ya sabes,